Bienvenidos a Low Code Lab. En el video de hoy les voy a hablar sobre la función cast y todas aquellas funciones que se necesitan para poder utilizarla correctamente. Comencemos. Primeramente, en programación, un casteo es una conversión de un tipo de dato a otro, por ejemplo, un número entero a un texto o viceversa. ¿Para qué se necesita hacer el casteo o conversión de datos? Bueno, tenemos algunos escenarios que podrían ser comparaciones entre tipos de datos, lectura y escritura en base de datos y acceder a las propiedades de los objetos. Existen dos tipos de casteo o tipos de conversión, el implícito y el explícito. El casteo implícito es cuando Appian automáticamente hace la conversión por nosotros. Esto sucede generalmente cuando un parámetro está definido por cierto tipo. Por ejemplo, un rule input que espera una fecha y nosotros le pasamos un string. Appian tratará de hacer la conversión y si el formato es correcto, entonces lo que obtendrás será una fecha que podrás utilizar dentro de tu código. El casteo explícito es cuando utilizamos alguna de las funciones de conversión, como por ejemplo el toDate. Appian nos ofrece una lista de funciones predefinidas para ahorrarnos el tiempo de configurar la conversión manual. Sin embargo, no cubren absolutamente todas las necesidades. Por ejemplo, si quieres hacer una conversión entre dos CDTs, no tenemos la función toCDT. En estos casos especiales, utilizamos la función cast, que te permite convertir cualquier cosa a cualquier otra cosa, o bueno, más o menos. Obviamente debemos tener en cuenta ciertas consideraciones, como el tipo de dato original, que debe ser compatible con el formato del tipo de dato objetivo. Existen tres niveles de compatibilidad: completa, parcial y nula o incompatible. Un escenario de compatibilidad completa sería convertir un string a una fecha. El resultado sería la misma información, pero con otro tipo de dato, o el tipo de dato fecha. Un escenario de compatibilidad parcial sería convertir el siguiente string, Martín 415 espacio Camacho, a un número entero. Se borrarán los caracteres que no son numéricos, es decir, el resultado será 415. Y un escenario incompatible podría ser un número entero a un tipo más complejo como un usuario. ¿Cómo utilizar la función cast? Bueno, la función espera dos parámetros. El primero es el tipo de dato al que se desea convertir la información y el siguiente es la información a ser convertida. El tipo de dato debe ser un código numérico que Appian le ha asignado a cada tipo de dato que existe. Por ejemplo, el tipo de dato integer tiene el código 1, el decimal tiene el código 2, el texto tiene el código 3 y así todos los tipos de dato, incluso los CDTs. Yo sé que esto no es nada intuitivo, pero Appian nos proporciona una función para obtener el tipo de dato a partir de un ejemplo. Con la función typeOf simplemente le pasas un ejemplo del tipo de dato. Puede ser un CDT, un dato primitivo, un arreglo, un diccionario, documento, etc. Y te va a arrojar el código que está asignado hacia ese tipo de dato. También podemos obtener el nombre del tipo de dato utilizando el código del tipo de dato y a la vez utilizando un ejemplo. Les mostraré con un diccionario. Ahora haremos un casteo un poco más complicado, convertiremos un diccionario a un CDT. Utilizando la función typeOf vamos a obtener el tipo de dato a partir de un ejemplo de un CDT. Estamos creando un CDT vacío de tipo materia. Ahora le estamos pasando un diccionario con las propiedades que podemos ver en el CDT. Recordemos que lo que está tratando de hacer Appian es buscar las propiedades que se llamen exactamente igual y a esas le va a dar el valor. Vamos a darle test y podemos ver que ha hecho match con todas las propiedades. Ahora no es necesario pasarle todas las propiedades, no todas tienen que empatar. Por ejemplo, le puedo poner hola y esa propiedad no la va a encontrar, no la va a mapear, va a ser ignorada. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Esta vez vamos a convertir una lista de diccionarios a una lista de CDTs. Recordemos que hablando de tipos de datos no es lo mismo un elemento singular a una lista de elementos del mismo tipo. Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, regálame un like, comparte y si aún no estás inscrito en el canal, pues recuerda que este es el mejor momento para hacerlo. Nos vemos en la siguiente.